Hola a todos, hoy vamos a hablar de un circuito denominado retardo de encendido. Muchas veces nos va a pasar que tenemos un circuito o una parte de un circuito que necesitamos que se accione después de haber conectado la fuente de alimentación general. Es decir, que queremos por algún motivo determinado que éste empiece a trabajar un tiempo después de haber alimentado todo. Es ahí cuando recurrimos a este tipo de circuitos de retardo. Tenemos muchas formas de hacerlos. Nosotros vamos a ver dos ejemplos, uno con un 555, clásico timer, y otro a través de un amplificador operacional. Bien, el circuito con el 555 es este. Notarán que no tengo conectado el terminal 7, porque justamente el terminal 7 es el de descarga, y yo lo que quiero es que el circuito de retardo me dé un nivel bajo en la salida, y una vez que se active pase a estado alto y permanezca de esa manera. Por eso es que no se utiliza la descarga. Ahora bien, ¿cómo trabaja todo esto? En un estado inicial, cuando la fuente no está conectada, obviamente, bueno, acá no voy a tener tensión. En el primer instante, cuando alimento el circuito, ¿qué va a pasar? Voy a tener una abrupta carga, porque el capacitor en un primer momento va a aparecer un cortocircuito desde el punto de vista de la conexión, y entonces aquí, en este punto, en un primer instante voy a tener algo muy parecido a VCC. En el instante de conexión, insisto, por la carga abrupta del capacitor, si recordemos que la carga y la descarga son en forma exponencial, por la carga abrupta del capacitor, aquí voy a tener prácticamente VCC. Y si recordamos un poco cómo funcionaba esto, fíjense que este punto está conectado a lo que es este disparo, que es el terminal 2, y cuando yo lo tengo en esta configuración, en disparo necesito, para que la salida se active, que la tensión caiga por un tercio de lo que es la tensión de alimentación. Entonces yo en el primer momento, cuando conecto la fuente y acá tengo prácticamente VCC, no están dadas las condiciones de disparo, quiere decir que esta salida va a permanecer en estado bajo. A medida que empieza a circular corriente por acá y el capacitor se vaya cargando, va a disminuir la tensión en la resistencia. Va a llegar un momento que cuando el capacitor tenga 2/3 de la carga, la resistencia va a tener 1/3, y esa es la condición de disparo. ¿Sí? Cuando esto valga 1/3 o caiga por debajo de 1/3, incluso voy a tener el disparo del 555, es decir, que la salida va a pasar a estado alto y va a permanecer así porque no tengo opción de descarga. El cálculo del tiempo nos da esta formulita, que es la que tenemos acá, que es la que ya veníamos trabajando, así que de forma sencilla podemos calcular el retardo que a nosotros nos interese. Ahora bien, si yo quisiera tener un sistema donde puedo ajustar el valor del disparo, lo único que debería hacer es, bueno, por ejemplo, utilizar aquí un elemento ajustable o variable. Podría usar un potenciómetro o un preset, ¿sí? Para poder cambiar el tiempo de disparo, o una resistencia en serie con un potenciómetro y un preset, ¿sí? Siempre voy pensando que no quiero llegar al mínimo y poner este valor en cero. Pero eso sería la forma de tener un circuito de retardo con un tiempo ajustable. Obviamente en la salida voy a tener que conectar lo que necesite en función del circuito que yo quiera retardar. Después voy a dar un ejemplo, pero bueno, acá iría un elemento de paso, puede ser, llegado el caso, puede ser haber un transistor, un operacional de potencia, un relé, para activar el circuito que yo quiero que tenga ese accionamiento con delay. Vamos a ver el retardo, pero con amplificador operacional ahora. Bien, también un circuito sencillo, no tiene muchos componentes. El operacional está configurado así como comparador. Recordemos que cuando trabaja de esa forma, yo fijo acá una tensión de referencia, que en este caso está a través de resistencias fijas, y cuando la tensión del terminal no inversor es mayor o igual al del inversor, es ahí cuando la salida pasa a estado alto. Estas resistencias las elegí a propósito para que, para asegurarme de acá tener un 63% del valor de VCC. ¿Por qué el 63%? Bueno, lo comento ahora en un rato. Fíjense, tengo un circuito RC, como siempre, para estos retardos voy a utilizar. Antes de conectar la fuente, obviamente no hay alimentación, así que la salida no va a poder accionar nada. Ni bien conecto la fuente, voy a empezar a tener circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Por aquí, a través del circuito RC. Y en un principio la circulación, bueno, va a ser abrupta y la tensión sobre el capacitor va a ir aumentando a medida que este se cargue. Va a aumentar y va a llegar un momento que esta tensión va a superar a esta, y es ahí cuando se va a producir el disparo, ¿sí? Pero ¿cuándo es que una supera a la otra? Bueno,
Justamente yo acá elegí un 63% de BCC para que el tiempo de carga me dé un tau, es decir, me dé el producto de R por C, como podemos ver acá. ¿Sí? Sabemos que pasado un tau, un capacitor se carga al 63%, aproximadamente el 63% de su valor. Por eso es que elegí que en este punto tener una tensión del 63% de BCC. Así me quedaba cómoda la cuenta. Si yo elijo otra relación, bueno, tendré que incluir eso en mi cálculo y me va a alterar la fórmula, me va a aparecer acá una constante que dependerá de estos valores. Pero si lo dejamos, ya les digo, con cualquier par de resistencias, que la división de esta sobre esta me dé un 0,63, ¿sí? O aproximadamente 0,63, voy a poder recurrir a esta fórmula que tengo acá sin hacerle ninguna modificación. Entonces, de esta manera obtengo el tiempo requerido y la salida va a pasar a estado alto y va a permanecer así. ¿Alguna consideración? ¿Por qué puse este diodo? Bueno, si yo no coloco este diodo, el circuito va a funcionar bien la primera vez, pero el capacitor, si yo lo desconecto BCC y lo vuelvo a conectar, y si no espero un tiempo bastante largo hasta que se produzca esta descarga, el capacitor ya va a tener una carga inicial y entonces esta fórmula no va a responder a cómo trabaja el circuito, porque si el capacitor ya tiene carga, va a tardar menos en alcanzar a la tensión de referencia, o incluso, según cuando lo conecte, va a disparar directamente porque ya es mayor. Entonces yo tengo que asegurarme que el capacitor se descargue cada vez que desconecto la fuente, por eso es que está el diodo. ¿Sí? Bueno, para ver bien cómo trabajan ambos circuitos, vamos a armarlos y hacer el análisis de funcionamiento en protoboard. Bien, aquí tenemos entonces los dos circuitos retardadores que estaban sugeridos, el que está hecho con el 555 y el que está hecho con un amplificador operacional, en este caso el 358. Calculados ambos aproximadamente para que tengan un delay, un retardo de 5 segundos, ¿sí? Bien, entonces yo conecto la fuente y al cabo de ese tiempo se van a encender los LED para indicarme que la salida pasó a estado alto, ¿sí? Vamos de vuelta, yo desconecto, este LED es el indicador de la fuente, este me indica cuando la fuente está conectada y estos son los dos LED a la salida, los que me indican el disparo. Y aproximadamente los 5 segundos y tengo ahí eso, una forma muy sencilla. Veamos lo que había comentado antes acerca del diodo. Si yo quito este diodo, fíjense, vamos a hacerlo ahí, funciona bien una vez sin el diodo, pero ven, ahí ya no trabaja porque el capacitor sigue cargado. Entonces, si no está el diodo, yo tendría que descargarlo, ¿sí? Cortocircuitándolo cada vez que vuelvo a conectar y desconectar. Obviamente eso no es práctico, por eso es mucho más conveniente colocar el diodo y ya me olvido de ese inconveniente, de ese problema. Bien, como pudieron ver, funcionan tal cual fue la descripción, y si hay alguna diferencia en los tiempos es debido obviamente a los valores de la tolerancia de los componentes. Vamos a un ejemplo práctico acerca de esto. Imaginemos lo siguiente, que yo tengo un circuito amplificador de audio y es muy común en ellos que cuando los encendemos a veces se escucha un golpe sobre el parlante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parlantes están conectados a través de unos capacitores de acople y cuando yo doy tensión estos capacitores se cargan y tengo ese sonido, ese boom, esa especie de golpe que es desagradable. ¿Cómo podemos eliminar eso? Bueno, por ejemplo con un circuito de retardo de la siguiente manera. Imaginemos, yo tengo aquí mi amplificador, el capacitor de acople generalmente se lo considera parte del amplificador, pero yo lo dibujé afuera para que lo podamos analizar. Y lo que voy a hacer es utilizar un relé que tiene que tener sus dos contactos, el normalmente cerrado y el normalmente abierto, ¿sí? Una resistencia que voy a llamar de carga, aquí tengo el parlante, y tengo mi circuito de retardo que va a accionar la bobina del relé a través de un transistor para darle la suficiente corriente eléctrica como para que dispare el relé. ¿Cómo trabaja esto? Yo conecto todo y una vez que se alimenta el amplificador, fíjense que el circuito que está cerrado ahora es este que está acá, debido a que al contacto normalmente cerrado. Entonces este capacitor se me va a cargar a través de esta resistencia. No voy a escuchar nada yo sobre el parlante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este contacto está sin conexión eléctrica. Acá aseguro que el capacitor se carga, ¿sí?
Una vez pasado un tiempo prudencial de la carga, que eso dependerá de la resistencia del capacitor, ¿qué va a pasar? Se va a accionar mi circuito de retardo, que acá lo puse en 1 segundo, pero si 1 segundo no es un tiempo conveniente, sabemos que lo podemos modificar con cualquiera de las formas que les dije antes, ¿sí? Podemos cambiar RC o poner un elemento variable para poder ajustarlo. Entonces, pasado un tiempo prudencial, que para esta idea es 1 segundo, el capacitor ya va a estar cargado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el circuito de retardo me da nivel alto acá, y al darme nivel alto yo voy a tener circulación de corriente eléctrica, ¿sí?, a través del transistor, a través de la bobina del relé, y entonces este contacto que está dibujado acá, este contacto va a pasar ahí, es decir, va a pasar, ahí lo tacho, de estar en normalmente cerrado, va a pasar a normal abierto porque está energizada la bobina del relé. Entonces ahora el circuito de salida del amplificador tiene este recorrido, ya está conectado a través del parlante, pero no voy a tener el efecto de golpe porque el capacitor ya estaba cargado. Entonces voy a eliminar ese efecto desagradable, ¿sí? De una manera muy sencilla, también con un circuito de retardo y un relé, puedo lograr, por ejemplo, este control de delay de encendido. Para que vean bien de lo que estoy hablando, también vamos a ver todo esto en Protoboard, un amplificador que yo ya tenía armado para otro proyecto. Bien, acá lo que tengo es mi circuito amplificador, ¿sí?, y un parlante conectado. Ahora la fuente no está alimentando el circuito. Voy a conectar y vamos a escuchar lo que les decía, el golpe sobre el parlante. Yo ya tengo armado el retardador, pero ahora no está conectado. Está directamente el capacitor de acople, que es este, está conectado directamente al parlante. Vamos a alimentar para que escuchen el golpe del que les hablo. Ahí, ese golpe, ¿sí? Yo lo quiero eliminar, ¿ves? Vamos de vuelta. Lo quiero eliminar, entonces voy a conectar ahora sí el circuito de retardo. Bien, ahora sí, está conectado. Ahora a través del relé lo que voy a tener la conexión, y unos segundos después se va a activar el relé. Voy a escuchar el clic de la bobina del relé nada más, pero no voy a tener más el golpe sobre el parlante, ¿sí? ¿Ven? Ya no tengo el golpe que tenía antes sobre el parlante, ¿de acuerdo? Vamos de vuelta. Ahí voy a encender la fuente y ya no tengo ese sonido desagradable gracias a que utilicé el circuito de retardo. Bueno, como habrán visto, funciona tal cual les hice la descripción, ¿sí? Se nos pueden ocurrir un montón de formas diferentes de generar un retardo. Yo puse estas dos porque realmente son las que a mí particularmente me quedan más cómodas de utilizar. Bien, espero que se haya entendido. Si no, ya saben cómo contactarme, así que será hasta la próxima.